con las visitas de los candidatos tenemos la oportunidad de tener en el instituto a Raúl Boskov. Raúl hoy es concejal, lo ha sido durante varios periodos. Dos periodos del 91 al 99, interrupción y reingreso ahora, de los cuales llevamos 6. Muy bien. Es dirigente de Integración Ciudadana y en esta oportunidad, en estas elecciones, va dentro de la boleta que lleva a Jaime Linares como gobernador de la provincia y lleva a Margarita Stolbizer como candidata a presidente. Así que bueno, tenemos la oportunidad de escucharlo, de compartir con él, un hombre que ha estado vinculado con la institucionalidad de la ciudad desde hace mucho tiempo. Ya tenés bastante claro cómo funciona. Eso habla de mi edad. No necesariamente. Bueno, un factor de una etapa de una campaña política es una etapa que yo francamente disfruto y que me sirve para tratar de mejorar, de tratar de aprender y fundamentalmente de hacer conocer determinadas ideas y fundamentalmente propuestas, porque para mí la campaña electoral no tiene que ser un espacio muerto de la política, sino que tiene que ser el espacio donde contribuyamos todos a generar una agenda común. Una agenda que le empiece a dar respuesta a todos los problemas de la ciudad. Que como ustedes apreciarán, donde uno mira hay una necesidad y un problema y tenemos que abocarnos a intentar resolverlo. Ahora, cada uno lo puede hacer de manera distinta, todas respetables, pero lo fundamental es encontrar en algunos temas políticas de Estado. Cuando digo política de Estado significa que tienen que sobrevivir a más de un periodo electoral, que deben ser compartidas, consensuadas y aunque haya espacios y ámbitos para el debate y la discusión también en esa misma problemática. Es indudable que nosotros proponemos desde nuestras convicciones una propuesta concreta que tiene la intención de modificar el paradigma y la actitud que hoy tiene el gobierno local. Porque siempre en política es frecuente referirse a lo existente para ver cómo lo vamos a modificar. Esto nos pasa en la mayor parte de los órdenes de la vida. Yo nací en el año 52. Si hay algo, no hay que mentir nunca, tampoco con la edad. Yo nací en el 52. En el 51 hubo dos grandes hombres de la literatura que seguramente ustedes deben conocer. Alberto Moravia por un lado y Albert Camus, o Camus por el otro, que escribieron dos libros casi simultáneamente, en el año 51. Moravia escribió El conformista y Albert Camus escribió El hombre rebelde. Y yo creo que ahí está patentizada la cuestión. Si uno imagina que las propuestas tienen que ser un poco más de lo mismo y conformarnos con la realidad tal como está, o si todavía conservamos esa rebeldía que nos debe llevar a plantearnos nuevos caminos, nuevas propuestas para encontrar nuevas soluciones. Y para eso se necesita imaginación, se necesita coherencia, convicción, experiencia, conocimiento. Nada de esto se puede improvisar y en eso estamos. Cuando digo el cambio de actitud es volver con el gobierno municipal a la calle, porque hoy lo advertimos al municipio enclaustrado, alejado de las cuestiones de la realidad local, y este cambio de paradigma para nosotros es fundamental. Faltan 1.500 luminarias en la ciudad de Bahía Blanca. 1.500 es una cantidad importante. Ahora, uno dice, ¿pero no hay recursos para poder colocarlas? Si yo gasto 14 millones de pesos en publicidad, como ocurrió el año pasado, una publicidad orientada que no tiene el sentido de esa contratación, y ustedes como futuros periodistas seguramente es un tema al que le deben prestar mucha atención. Si yo gasto 14 millones de pesos en publicidad y no coloco 1.500 luminarias que después inciden en el tema de la seguridad, las prioridades, al menos para nosotros, están mal manejadas. Y la gente nos decía, sí, pero hay un lugar donde compran y venden la mercadería robada acá en el mismo barrio. Bueno, es una declinación de parte del municipio. El municipio es el primero que tiene que ir y decir, si acá se compra y se vende mercadería robada y este lugar no está habilitado, hay que clausurarlo, lo tiene que clausurar el municipio. Ni siquiera estoy hablando todavía de la intervención policial.
y nos decían, el problema es que salen con los televisores en la moto bajo el brazo después de que los roban. Bueno, ¿dónde está la Guardia Urbana? La Guardia Urbana haciendo multas frente a la catedral en plena Plaza Rivadavia. No en los lugares donde sabemos que hay necesidad de hacer operativos. Y a partir de ahí sí coordinar la acción de la Guardia Urbana, que no puede llevar armas, con los patrulleros policiales. Esos patrulleros que están divididos en cuadrículas en la ciudad, hay que analizar cada cuadrícula, volver a replantear, a ver si efectivamente en ese caso tenemos o no la posibilidad de modificarlo. Cuando la Municipalidad de Bahía Blanca, por una decisión mayoritaria del Consejo Deliberante, adhiere al sistema de la policía local, le pone un tope a la cantidad de recursos que el municipio vuelca, que no puede superar el 10% del total de lo que figura en el presupuesto, que son 1.700 millones de pesos al año, y le obliga al intendente municipal a que nos proporcione lo que se llama el mapa del delito. El mapa del delito es un mecanismo que permite en forma diaria, inmediata, continua, determinar qué tipo de delito se ha producido, dónde se ha producido, quién intervino, quién participó, a qué hora ocurrió, si hubo cómplices, no hubo cómplices, cuál fue la forma de llegada, la forma de salida, etc. Ese mapa del delito no fue suministrado al Consejo Deliberante. Carecemos de ese instrumento, para nosotros es fundamental para elaborar este plan operativo en materia de seguridad que está faltando en la ciudad. Cuando decimos que esto no podemos acceder a esa información, la buscamos por otra vía, que es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, es decir, los fiscales de la provincia que brindan esa información a la Suprema Corte de la provincia. Y en esa información del año pasado encontramos que para el Departamento Judicial Bahía Blanca, que es mayoritariamente Bahía Blanca en un 60% de la información, hay más o menos 25.000 causas judiciales denunciadas. No hablamos de los delitos que no figuran porque ya la gente está cansada y no los denuncia. Bueno, esos 24.000 causas nos permiten identificar qué tipo de robo hay en la ciudad, lo que debiera informarnos el mapa del delito, qué objeto es el principal objeto de robo. Por supuesto, ahí figura como primer punto el dinero en efectivo. ¿Quién va a dudar de que la gente cuando roba, el delincuente busca dinero en efectivo? Pero no aparecen los electrodomésticos en segundo lugar, sino que aparecen los celulares. El que roba un celular lo vende a quien lo compra por el 10% de su valor. Vamos a poner hipotéticamente, si el valor del artículo nuevo en el mercado de 4.000 pesos, lo va a vender en 400 pesos. El que lo compra robado, lo va a vender y lo introduce en el circuito, vendiéndolo a qué valor, a la mitad de ese valor que el producto debería tener en el mercado. Y esto genera un mercado irregular, que el que lo compra, cuando uno compra una cosa robada, tiene que saber que está formando parte de un delito, de una cadena de delitos. Porque para que alguien pueda comprar ese celular a la mitad del valor, le reventaron la cabeza a alguien en su casa y se lo robaron. Entonces acá viene el problema. ¿Por qué decimos que hay que saber de qué se habla, tener convicción y saber dónde ir a buscar las cosas y qué es donde entendemos nosotros el municipio tiene muchísimo para hacer? Este es un ejemplo típico. Y les doy un dato más con respecto a esto. Ustedes se acuerdan del secuestro y muerte de Axel Bloomberg, que después provocó toda esa ola del padre activando en favor de leyes y más represión y más represión. Como resultado de esa militancia, llamémosle, ejercida por la sociedad en su conjunto, que en gran medida avalaba alguna de esas formas de petición y de resultado, el delito del robo de celulares es un delito federal. Es decir, acá ustedes saben que hay delitos federales, que son los más complejos, y los delitos, llamémosle, comunes, que son los que están en manos de la justicia provincial y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los delitos complejos como el robo de celular es hoy un delito federal. Si ustedes quieren averiguar cuántas causas hay en Bahía Blanca en los juzgados federales por el robo de celular, ninguna. Lo que está demostrando que está todo desarticulado, que es uno de los graves temas para enfrentar, por ejemplo, este desafío de la seguridad. No puede ser que se actúe en red en nuestra vida diaria, cotidiana, todos nosotros, y que el Estado, en este caso municipal, sea incapaz de articular a todos los sectores que tienen que formar parte hoy del sistema de la autoridad del intendente, con su actitud, la que tiene que dar el
el inicio de una política de Estado municipal que articule todos estos elementos. Y ustedes se dan cuenta de que hoy los agentes de la policía local que se lanzan a la calle tienen 6 meses de instrucción. 6 meses de instrucción. En la mayoría de los países del mundo, las policías de proximidad, como se llaman estas, tienen como mínimo 1 año y medio de instrucción. Y esto es muy importante porque si no hay riesgo para la gente y riesgo para terceros. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias hay que desenvolverse con mucho equilibrio, serenidad, hábito, que nos permita reaccionar frente a la agresión o lo que fuere, y esto le pasa a cualquiera de nosotros o a un agente de policía también. Por eso nosotros queremos ayudar y contribuir a mejorar esa capacitación. De hecho, ahora hemos propuesto un consejo asesor académico, porque nos damos cuenta de que hay dificultades en la manera en la que estos nuevos agentes son lanzados a la calle. Por supuesto, no les quiero decir que hace 15 días un juez de garantía de esta ciudad, que es el que libra las órdenes de allanamiento, llamó a una comisaría para que le vengan a buscar la orden de allanamiento, y el oficial que lo atendió le dijo: doctor, si voy a buscar la orden de allanamiento, tengo que cerrar con llave porque no tengo a quién dejar aquí. Esto pasó en nuestra ciudad. El tema del empleo. Tenemos un desempleo estructural, donde todavía dentro de 125.000 personas que son población económicamente activa, el primer lugar en el ranking de empleo lo tiene el empleo público, sin ser capital de provincia. Cuando digo empleo público hablo de magistrados, empleados judiciales, docentes, toda la gama, municipales, todos. Ahí tenemos el... Fíjense ustedes, desde la década del 90 hay sancionada una ordenanza de promoción industrial. Década del 90. La 64-92. Nadie la modificó y nadie la aplicó. Ahí estaba previsto conformar una junta de promoción industrial. Al analizarlo nos dimos cuenta que hay organizaciones que hoy tienen gran incidencia en la actividad económica local y regional que no estaban formando parte de la Junta Promotora Industrial de la ciudad. Y la modificamos y proponemos que para gozar de beneficios y franquicias, ustedes saben que la erradicación de nuevas industrias siempre pretende obtener ventajas de carácter impositivo, no solo estén declaradas como tales, como beneficiarias de los programas provinciales, sino que también a pedido de cualquiera de estas instituciones y con el acuerdo del Consejo Deliberante, por el tipo de actividad, porque es generadora de empleo, le vamos a otorgar los beneficios y la franquicia. Y proponemos crear una figura que es la del extensionista. ¿Qué es un extensionista? Esto ha dado resultado en Italia, en Colombia, en Brasil, en Belo Horizonte, pero fue también un gran instrumento acá en el INTA. Cuando los productores son visitados directamente por un promotor del INTA, le dice cómo mejorar su producción. Bueno, vamos a hacer lo mismo, con becas para estudiantes universitarios, donde los capacitamos y les decimos: ustedes tienen que ir a la microempresa, tocar timbre, sentarse con el empresario, con el microempresario y decirle qué es lo que necesita. Crédito, cuáles son las dificultades que tiene, capital de trabajo, incorporación de tecnología, sacar un código de barras, obtener un trámite en la administración provincial. Todo eso el extensionista tiene que venir y saber cómo lo vamos a resolver. Termina la entrevista y le tiene que dar una clave al entrevistado para que acceda a un banco digital gratuito, que el municipio maneje y que al otro día, cuando entre con la clave, tenga las respuestas a las problemáticas que planteó. No puede ser que hoy un pequeño empresario, un microempresario, quiera conocer cuál es el banco público, banca social o privado que le otorgue los mejores créditos, las mejores tasas, y no sepa dónde encontrar la información online en el momento. No se la brindan las instituciones gremiales empresarias, no se la brinda el municipio a través de la agencia de desarrollo. Esto tiene que contribuir a generar capacitación, a mover otra vez esa rueda importante que es para nosotros la economía regional, a la que proponemos siempre como una forma de desarrollo regional endógeno, porque apuntamos fundamentalmente a los procesos que agreguen valor. De los 3.400 millones de dólares que salen por año de exportaciones de la ciudad, donde están en primer lugar los productos primarios, los petroquímicos, 20 de los más importantes, los 20 primeros, 6 de ellos no agregan ningún tipo de valor al producto, lo que significa que no empleamos mano de obra.
Y esto es lo que hay que modificar sustancialmente. Por eso también miramos y apoyamos y apostamos a los emprendedores, a los que con imaginación empiezan a generar respuestas que son útiles, no solo para ellos como empresarios o industriales que inician su actividad, sino también para la sociedad. Otro proyecto, llamémosle novedoso, que proponemos nosotros es un microseguro que licitaría el municipio, por el que el propietario de vivienda única, que fallece, el núcleo familiar no va a abonar la tasa de alumbrado durante un año, porque el microseguro se va a hacer cargo de eso. En el momento más difícil para una familia, el municipio tiene que ser solidario, porque lo que tenemos que retomar como valor en esta ciudad es la solidaridad y la generosidad. Lo que vamos a hacer, y que voy a hacer, soy intendente, es exigirle al Estado Nacional cuánto va a aportar anualmente en materia de fondos para los planes federales, para los que hay que terminar y los que vienen. Por otro lado, hay un aspecto fundamental que es el de la regularización de determinados asentamientos dentro de la ciudad. Para eso propusimos la creación de mesas de gestión comunitaria. La mesa de gestión comunitaria es un instrumento donde participan los verdaderos actores sociales, que son los involucrados, los vecinos del lugar, con funcionarios del municipio. ¿Para qué? Para empezar a encontrar todas las soluciones posibles. Primero, la regularización dominial. Ustedes saben que muchos asentamientos comenzaron irregularmente con ocupaciones. Esas ocupaciones se han consolidado. Esa consolidación tiene un instrumento posible para regularizarla, que es la ley Pierri, una ley por la cual, después de determinada cantidad de años de posesión, se puede hacer una inscripción provisoria que, pasado otro número de años, se puede transformar en definitiva y se accede al título del terreno. Pero también hay que llevar servicios. Nosotros tenemos muchos de esos lugares que hoy no significan acceso digno a la vivienda porque no tienen cloacas, porque no tienen servicio de agua. Nosotros tenemos que proporcionar soluciones provisorias y definitivas. Las definitivas muchas veces dependen de obras que están presupuestadas y que dependen del fondo del Ministerio de Obras e Infraestructura de la provincia, que no llegan. Pero mientras tanto, ¿qué? Hemos propuesto generar una unidad de gestión hídrica que está ya elaborando el proyecto concreto para, por ejemplo, el uso de biodigestores. Los biodigestores reemplazan a la gran obra de cloacas, que es necesaria e imprescindible, pero que para familia, 1 o 2 familias por terreno, puede significar la solución. Cada biodigestor en el mercado se vende en 3, 4 mil pesos, la instalación es muy sencilla, pero nosotros proponemos incluso que el municipio la desarrolle en un proceso de vinculación tecnológica con las universidades, la UTN y la Universidad del Sur. La instalación tiene que participar el propio municipio y los propios actores, que van a estar capacitados para la ejecución de este tipo de trabajo, incluso para la elaboración del producto. ¿Por qué? Porque no tener cloacas hoy es una cuestión de urgencia sanitaria. Ahí tenemos un grave riesgo sanitario que resolver. Y el tema de ABSA, que está íntimamente vinculado con esto, es otro capítulo importante que no se puede dejar de comentar. Todos estos desbordes locales en los lugares donde hay cloacas son producto de que la empresa no está en condiciones de resolver y atender efectivamente ese servicio. Si ustedes observan una factura del servicio, se van a dar cuenta que la mitad exactamente de lo que consumen de agua se lo facturan por servicio de atención al servicio cloacal. Eso es una convención que no resiste el menor análisis porque no hay ninguna base científica para hacerlo. Pero el problema es que no los atiende porque hoy es una empresa que está con un grave déficit que no alcanza a resolver y no tiene que contratar a terceros la forma de hacer los desbloqueos para poder resolver el tema de los desbordes en la ciudad. Desbordes que duran meses. Eso lo puede hacer la SAPEM ambiental, lo debe hacer la SAPEM ambiental, y es lo que nosotros vamos a proponer. Que hoy no se hace, casi diría yo, por un conflicto gremial entre los empleados de ABSA y los empleados municipales. Pero eso hay que resolverlo. Y ese trabajo va a permitir que comencemos a cooperativizar una parte del servicio en manos de los usuarios, es decir, se lo quitamos a ABSA. Ustedes no sé si recordarán, ABSA nace cuando el concesionario anterior que existía, que era Zurich, se le rescinde la concesión
por la que ya perdimos 230 millones de dólares en el juicio por la rescisión. Y a cambio de eso tuvimos que generar en la cabeza de un gobernador que se le ocurrió esta figura de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que es ABSA, de la que ninguno de los usuarios tenemos las acciones, de la que nunca sabíamos ni siquiera el estado patrimonial. Esta empresa asumió el compromiso de mantener el servicio en todos los municipios donde Zurich lo prestaba, incluido Bahía, pero no de la expansión del servicio. Es decir, que cada vez que hay un nuevo usuario, el que tiene que poner la plata para la inversión ahí es la provincia de Buenos Aires. Por eso ABSA escucha todas las críticas y espera, y cuando la cosa se va poniendo más complicada, nos muestran el texto del régimen regulatorio de ABSA, que hoy es exactamente el mismo del de Zurich, y nos dice, no, pero yo tengo que estar a cargo del servicio, la expansión la tienen que hacer ustedes, la inversión la tienen que hacer ustedes. Nosotros no nos podemos dar el lujo de mirar cómo se deteriora el pavimento urbano por culpa de los desbordes cloacales, y eso es negligencia del municipio. ¿Por qué? Porque el pavimento lo pagamos todos, ni les digo los frentistas, que ven cómo se deteriora producto de la fricción con los vehículos y demás, se acelera la forma en la que se degrada el pavimento, cuya vida útil cada vez es menor. Entonces perdemos patrimonio municipal que pagaron los vecinos, no atendemos una cuestión de urgencia que es sanitaria y nos quedamos mirando cruzadito de brazos a ver qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo que no va más. Eso es lo que no va más. Y si es necesario, le tendremos que pedir al gobernador que decrete lo que se denomina la intervención cautelar de la empresa, que está prevista administrativamente, y hay que hacerlo, si la empresa no cumple eficazmente su función. Un tema que ha traído mucho movimiento en la ciudad y que para ti puede ser parecer un problema menor, pero que nos afecta todos los días, que es el tema del tránsito. Sí. ¿Cómo lo ves vos, los cambios que se hicieron? Bueno, el cambio que se hizo en la ciudad es producto de un programa de movilidad sostenible, así llamado, en 3 etapas. Por supuesto, nosotros tenemos una alternativa que no fue escuchada, pero que si somos gobierno la ponemos en práctica. ¿Qué es lo que se hizo en otras ciudades? Que es el pacto de movilidad sostenible. ¿Por qué el pacto? El pacto es un acuerdo. ¿Y qué sentido tiene hacer un acuerdo en materia de tránsito? Ustedes no se olviden que el tránsito no solo es tránsito de personas y tránsito de mercadería, pero fundamentalmente es conectividad. ¿Y la conectividad qué supone? Que si los bienes públicos más importantes están en un lugar céntrico, todos tienen derecho al acceso y la conectividad tiene que ser cada vez más fácil y mejor. Ese pacto de movilidad sostenible, ¿qué significa? Que no se adopten determinadas medidas sin los acuerdos previos de los sectores afectados o los debates, porque es cierto que cuando uno tiene distintos sectores y colectivos no le puede dar la razón a todos, pero el debate es imprescindible. ¿Por qué digo esto? Lo traigo a colación con la supresión del estacionamiento en las 2 cuadras del microcentro. Si hubiera existido un pacto de movilidad sostenible, probablemente no hubiéramos hecho lo que para nosotros sigue siendo un error y que proponemos modificar, que solo exista prohibición de estacionamiento en una de las manos. La medida se adopta en el peor momento, cuando había destrucción de 6.000 puestos de trabajo y había menos de, creo que eran 30 millones de pesos menos, o no, más, bastante más, volcados al comercio minorista en la ciudad, producto de la destrucción de esos puestos de trabajo. Estoy hablando del 2014 y parte del 2014. ¿Esto por qué? Porque no se conversó, no se atendió y no se debatió con los sectores afectados, porque no hay un pacto de movilidad sostenible. Las decisiones están en manos de, no digo que desconozcan, profesionales vinculados a la cuestión del tránsito, pero no se debe exclusivamente adoptar las decisiones en base a eso, sino que es fundamental el tema de la participación social y fundamentalmente encontrar los mecanismos para actuar de manera consensuada, con los debates correspondientes y anticipados. Y el otro problema es el de la conectividad. Cuando yo les decía, hay puentes sobre el canal Maldonado que hace 3, 4 presupuestos que lo estamos reclamando y no se hacen. Rotondas, como por ejemplo la de Vieites y Walsh, la de acceso al 5 de abril, son reclamadas permanentemente, y no digo ni exclusivamente por nosotros, por concejales de muchos partidos. ¿Qué significa esto? Que hay que darle prioridad
a esas pequeñas obras, que son obras de 3,5 millones, 5 millones de pesos. Voy a ser reiterativo porque me gustan las equivalencias, pero cuando yo les digo que lo del Coprotur fue 14 millones de pesos, que 14 millones de pesos es lo que se invierte en la publicidad del municipio, y yo les digo que estas obras están pendientes, ustedes se dan cuenta que prioridades hay para algunos de un color o de un tipo y para otros de otro. Y yo creo que en materia de tránsito esto es fundamental. También pretendemos que haya carriles reservados en el microcentro para el transporte público, porque esto también es una manera de congestionar el tránsito. Y cuando hablamos del tema famoso de las ciclovías, no solo estamos a favor de las ciclovías, sino que elaboramos un plan integral de uso de la bicicleta, apoyados en las experiencias de algunos vallenses que hoy viven en Montevideo y que formaron parte del asesoramiento de los principales partidos políticos de Uruguay sobre cómo implementarlas. Porque no es solamente que determinemos geográficamente por dónde van las bicicletas. Nosotros proponemos un registro de comercios amigos de la bicicleta, porque hay lugares a donde ustedes quieren bicicleta y no tienen dónde dejarla. Bueno, nosotros vamos a proponer que en ese registro se inscriban los comercios que estén de acuerdo en tener lugares para poder estacionar tranquilamente su bicicleta. Proponemos una mesa de debate permanente, porque el comportamiento en contra de los ciclistas genera un nuevo tipo de mentalidad de infracciones que es necesario evaluar. Para eso es fundamental tener una mesa permanente que lo haga. Y proponemos recuperar una habilidad perdida, para que algunos chicos en los barrios sean capacitados en la reparación de las bicicletas, que es un oficio prácticamente perdido y que le va a significar en la primera posibilidad a muchos de ellos, jóvenes que no tienen salida de ningún tipo laboral y demás, que comiencen a aprender esta forma de capacitarse. Entonces, el uso de la bicicleta es mucho más que la ciclovía. Por supuesto, también en el plan incluimos un sistema de señalización que le determina las distancias al ciclista y le dice por dónde ir y por dónde no ir en función de los circuitos que quiera hacer en la ciudad. De manera tal que es posible mejorar todavía mucho más de lo que tenemos hoy el tránsito e ir abandonando esta cultura del automóvil para pasar de alguna manera a aquellos mecanismos de transporte, esos medios de transporte que sabemos que no son contaminantes, que son francamente aliados de la salud y que una ciudad como la nuestra puede implementar por la escala que tiene. Sí. ¿Cómo lo sentís o cómo lo tomás cuando en un comentario político te dejan como afuera de la carrera y optan, dicen, va a ser guy of the Uber? ¿Cómo lo tomás vos? Al principio me preguntaba por qué es esto, ¿no? Lo que está preguntando ella es cuando se dice que Feliu y Gay polarizaron la elección y nosotros estamos afuera, para que se entienda. Y después uno se empieza a preguntar, bueno, es posible que esto ocurra y es probable que a lo mejor por más esfuerzo que uno haga, la capacidad de la incidencia que tengamos no sea la suficiente como para llegar a modificar esa cuestión. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llegar. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mostrar con convicción y coherencia nuestras propuestas. E inevitablemente en ese debate uno termina hablando de los contrincantes, porque yo tengo que aceptar que esa es una manera genérica en la que hablan de nosotros. Pero yo por ahí puedo hablar de manera casi más específica de algunos de mis contrincantes, lo debo hacer con toda franqueza también. Yo creo que nosotros somos un producto genuinamente local, que integración ciudadana, que por primera vez hoy acepta ir con una propuesta nacional que nos lleva a Virginia Linares, a senadora provincial, a Jaime Linares, gobernador, y a Margarita Stolbizer, presidenta de la Nación. Esta es una propuesta que se emparenta con la decencia y la búsqueda de la dignidad. Yo me siento identificado porque uno dice, ¿qué significa ser progresista hoy? Un término que la verdad que daría para discutirlo y debatirlo bastante. Para mí progresista significa que no queremos dejar a nadie en el camino. Que cada vez que adoptamos una decisión no podemos dejar a ningún sector afuera. Esto para mí significa hoy ser progresista. Y yo me animo a decir que a mí no me da órdenes nadie, que nunca me subordiné a ningún ministro, a mí no me da orden la Presidente, y la verdad que nuestra propuesta política no es una franquicia.
A mí no me dicen que este es el colorcito que tenés que llevar, ni me dicen cómo tengo que responder en cada una de las circunstancias o situaciones a las que me debo enfrentar. Y esto creo que es una diferencia sustancial de la que yo particularmente creo que es lo que puede no solo motivar y enriquecer el debate, sino que muestra que efectivamente somos diferentes. Y a mí me parece que en esa diferencia hay que hacer hincapié en la etapa de los debates, de manera tal de mostrar, aún aquellos que dicen que nunca hicieron política, tienen mucho que explicar de qué es lo que hicieron en la actividad que desarrollaron. Yo puedo hablar y mostrar, claro, ustedes dirán, este muchacho tiene 63 años. Bueno, yo puedo mostrar lo que hice, vamos a tomar, si ustedes quieren, la etapa del proceso militar, la tomamos, la comparo con cualquiera de los que quiera que tenga edad suficiente, porque yo siempre digo, el que tuvo la época del proceso de más de 18 años, no estaba llamado a ser ningún héroe, en la época más cruel que sufrió la historia argentina. Pero es cierto que hay algunos que tuvieron responsabilidad y otros que no actuaron por omisión, lo cual no es tan grave. Pero si alguien hizo algo en favor de los derechos humanos, bueno, yo siempre he tenido a veces el prurito de no hablar de eso, pero cuando me preguntan lo digo. Y cuando digo que nadie me da órdenes, lo digo porque puedo demostrarlo. Desde que he sido funcionario en el 85, asesor letrado del intendente Cabirón, he discutido con él más de una vez, cuando yo entendía que las cosas debían hacerse de determinada manera de mi función y él entendía lo contrario. Cuando fui concejal del radicalismo, presidente del bloque y presidente del Consejo Deliberante por un año, no acepté tampoco órdenes de nadie. Y en esta propuesta que llevamos adelante ahora, exactamente igual. Y no crean en ese verso de que si el presidente es de un color, el gobernador es del mismo color, el intendente del mismo color, vamos a vivir en un paraíso. Porque esa experiencia ya la tuvimos y no vivimos en un paraíso. La ciudad tiene un capital social propio y hay que desarrollarlo con firmeza, con políticas claras. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todos en todo, pero sí es cierto que la racionalidad impone ciertas respuestas. Algunas porque son cuestiones técnicas. Las diferencias son básicamente prioridades. ¿Qué es lo que está primero? ¿Qué es lo que hay que atender primero? Nosotros tenemos un proyecto de ordenanza que apunta a quienes son víctimas de delito. ¿Por qué? Porque se trata de delito de hurto, de robo, de trata de personas, de violación, de homicidio. Siempre hay víctimas que son revictimizadas, víctimas que no saben qué hacer, víctimas que esperan el auxilio y el apoyo del Estado y no lo tienen, víctimas que no saben, o sus deudos no saben cómo hacer para obtener justicia, víctimas que necesitan apoyo social por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, asesoramiento legal, psicológico y demás. Yo concibo que el municipio tiene que ser un Estado que esté allí para proteger y para lograr que los derechos se ejerzan plenamente. Bueno, esto es lo que tenemos que debatir. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? El buque regasificador al que yo me puse por su ingreso, que significa 14.000 millones de dólares al año, donde ahora hay denuncias penales sospechándose de que hay coimas importantes en las compras y en el tránsito, en el transporte de esos buques, es un recurso que el municipio tiene que gravar porque figura que así lo haga, es decir, le tiene que cobrar una tasa municipal porque el gas natural líquido se incorpora por la distribución, tiene que ser grabado por el municipio. Es una fuente importante de recursos que nosotros nos volcamos, cuando hoy me preguntaban lo de la vivienda, al fondo que tiene que constituirse para que las organizaciones sociales otorguen después de manera transparente préstamos a quienes tienen la posibilidad de mejorar su vivienda. Recursos y posibilidades hay. Posibilidades de mejorar la asignación de los recursos, no tengan la menor duda.
pero necesitamos un elemento fundamental, la transparencia. Y la transparencia debe ser un ingrediente que atraviese todas las políticas del municipio, todas. No puede haber un área que nosotros podamos decir que sea marginada por algo, porque no hay ninguna actividad secreta que lo justifique. Entonces todo tiene que ser solamente transparente. Hoy nos dicen que hay un gobierno abierto. Para ubicar algún decreto del intendente, que es el acto de manifestación de la voluntad más clara de una administración, no lo encontramos en ningún lado. Entonces, vamos a empezar por el principio. El principio es una administración